Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la primera clase de Neurofisiología, Células del Sistema Nervioso. Yo soy Alejandro Benavides y sin más que decir, comencemos. En primer lugar, debemos definir qué es una neurona. He revisado algunas bibliografías para poder tener un concepto preciso, y la definición de neurona tiene dos puntos de vista, un punto de vista estructural y uno funcional. Desde el punto de vista estructural, la neurona es una célula excitable que junto con las células gliales forman la unidad básica del sistema nervioso. Y funcionalmente, es una célula especializada en la recopilación de estímulos y la conducción de impulsos nerviosos, siendo así la unidad funcional del sistema nervioso. He subrayado la palabra excitable, ya que en algunos libros la ponen en el concepto, sin embargo, muy pocos definen como tal esta palabra. Entonces, si te preguntan o si te preguntas qué diablos es excitable, qué quiere decir esto, pues en biología, excitabilidad es la propiedad de reaccionar a determinados estímulos del medio. Como podemos observar en esta imagen, las proyecciones citoplasmáticas que presenta una neurona, en esta imagen no se puede apreciar el axón, solamente las dendritas, y aquí el cuerpo de la neurona. En esta imagen, es un corte histológico, podemos observar mejor el cuerpo de la neurona, el cual habíamos dicho que rápidamente se puede identificar por la presencia de su núcleo y de su prominente nucleolo, que es la parte que se tiñe más oscura en la imagen. Hablemos de la estructura neuronal, pero vamos a hacerlo de una manera más básica y luego iremos poco a poco describiendo detalladamente cada una de sus partes, cada una de las partes que la conforman. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que la neurona posee un cuerpo o soma neuronal, el cual se distingue rápidamente por la presencia de su núcleo con su nucleolo, que tenemos aquí. Y además de ello, vamos a tener las proyecciones citoplasmáticas, las cuales son estas de aquí. Pero ¿qué son estas proyecciones citoplasmáticas? Son evaginaciones de la membrana citoplasmática de la célula neuronal que van a formar las dendritas, que son en un gran número, en muchas neuronas, y además un único axón, que podemos ver aquí usualmente, pero no en todas las neuronas. Usualmente el axón es la proyección citoplasmática de mayor longitud. Ahora bien, algo muy importante que debe quedar claro es que aunque aparentemente el volumen citoplasmático del cuerpo celular, el cuerpo de la neurona, es mayor, no es así. Si juntamos el volumen citoplasmático que se encuentra en las dendritas y juntamos también el volumen citoplasmático que se encuentra en el axón, todo junto va a formar un volumen citoplasmático mucho mayor que el volumen citoplasmático que se pudiera encontrar en el soma neuronal. Ahora sí, el soma neuronal. Para su estudio lo vamos a dividir en dos partes: las estructuras que se encuentran dentro del núcleo y las estructuras que se encuentran fuera de él. Pero antes hablemos de la característica funcional principal del soma neuronal. Y es que el soma neuronal es el centro de procesamiento o modulación de un estímulo. Los cuerpos neuronales los hay de diferentes tamaños, desde los más pequeños, que pertenecen a un grupo de células llamadas células granulosas, que son un tipo de células de la corteza cerebelar que miden alrededor de 5 micras. Y no son estas de acá, son estas de acá que se observan como puntitos, muy pequeñas, hasta cuerpos celulares muy grandes, como podemos encontrar en el asta anterior de la médula espinal, que miden alrededor de 135 micras. Entonces ahora sí hablemos de las estructuras del núcleo. En primer lugar hablemos de ese nucleolo prominente del que ya he insistido tanto. Pues ese nucleolo está formado por genes de transcripción ARN ribosómicos y participa en el ensamblaje de subunidades ribosómicas, que por biología ya sabemos que los ribosomas son una pieza fundamental en la síntesis de proteínas. Entonces, bien, ¿por qué se presenta un nucleolo con un tamaño tan prominente? Bueno, pues se piensa
que se debe a ese alto ritmo de síntesis de proteína que se debe mantener acá en el volumen citoplasmático. Y la membrana nuclear, que consta de una doble capa lipídica y que además posee los denominados poros nucleares que podemos observar acá, en esta imagen y en esta otra, que sirve para el paso de material al citoplasma, como por ejemplo las unidades ribosómicas que anteriormente fueron ensambladas, para poder así dedicarse a la tarea de la síntesis de proteínas, además de cualquier otra sustancia o cualquier otro elemento que pueda difundir a través de estos poros. Y es por esta comunicación que existe entre el citoplasma y el núcleo a través de estos poros que se dice que funcionalmente el citoplasma y el núcleo son funcionalmente continuos debido a la comunicación que hay pues por estos poros. Ahora hablemos de otro elemento muy importante, el cual es el material genético. En una neurona madura, el material genético no se duplica, solo funciona para expresión genética. ¿Qué es esto? Es decir, para transformar información genética, que no son más que instrucciones, en un determinado material o una actividad que la célula requiera en un momento específico. ¿Ok? A esto nos referimos con expresión genética. De modo que en la célula, el material genético, como no se puede duplicar, solo sirve para la expresión genética. Y es por esto que no se va a encontrar de una manera condensada, como se vería en un cromosoma, sino más bien que se encuentra de una manera dispersa, tomando el nombre de cromatina. Entonces, exactamente, ¿qué es cromatina? La cromatina es el material nuclear que contiene ADN junto con proteínas estructurales y puede estar organizado en eucromatina cuando el material está disperso o puede estar organizado como heterocromatina cuando el material se encuentra un poco más condensado. La eucromatina la encontramos en la mayoría de las neuronas. Sin embargo, la heterocromatina la podemos encontrar en neuronas de menor tamaño, ya que estas pues al tener menor tamaño, poseen menor espacio y el material genético pues debe condensarse un poco más. Estos son términos un poco más histológicos, ya que en algunos libros de histología vamos a encontrar que dice la neurona tiene un núcleo eucrómico. Entonces pues ya sabemos que cuando dice neurona con un núcleo eucrómico hablamos de un núcleo pálido, un núcleo que posee una cromatina más dispersa y es por eso que es eucrómico, porque estamos hablando de eucromatina, ¿verdad? Hablemos del citoplasma y de las estructuras que se encuentran dentro de este. Pero primero quiero recalcar un pequeño concepto y es que en algunos libros cuando nos mencionan al cuerpo neuronal o al soma neuronal, también lo mencionan como pericarion, es decir, cuerpo neuronal, soma o pericarion. Y no es así porque el pericarion viene del griego que significa alrededor del núcleo. De modo pues que no estamos hablando de todo el cuerpo neuronal, sino más bien de una parte de este, es decir, del citoplasma, lo que se encuentra alrededor del núcleo. Entonces dentro del citoplasma vamos a encontrar abundante retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, sustancia de Nissl, aparatos de Golgi, centriolos, mitocondrias. En algunas células vamos a encontrar melanina, ya hablaremos de ello. Vamos a encontrar en todas las neuronas lipofusinas y también vamos a encontrar glucógeno y lípidos. Entonces, ahora hablemos del retículo endoplasmático, los ribosomas y la sustancia de Nissl. Mucha gente pronuncia sustancia de Nils y no es así, su pronunciación es Nissl. Entonces lo podrían encontrar en libros como sustancia de Nissl, cuerpos de Nissl o gránulos de Nissl también. Ok, empecemos entonces con el retículo plasmático. El retículo plasmático, algo característico es que la envoltura nuclear se continúa con el retículo endoplasmático en el citoplasma. Este retículo endoplasmático por lo general presenta ciertos ribosomas en sus espacios y es aquí cuando toma el nombre de retículo endoplasmático rugoso. Cuando no existe la presencia de estos pequeños ribosomas
que aquí en esta imagen se visualizan como los puntitos de color morado. Bueno, cuando no se encuentran estos ribosomas, pues estamos hablando de retículo endoplasmático agranular o retículo endoplasmático liso, ¿ok? Pero en el cuerpo celular de la neurona vamos a encontrar abundante retículo endoplasmático rugoso, disperso en casi todo el soma, en casi todo el citoplasma del soma neuronal. En esta imagen, pues esquemática lo vemos así, pero en una imagen de microscopía electrónica, como aquí, podemos observarlo como estas pequeñas rayitas que se encuentran aquí dentro de la imagen, ¿sí? Y los ribosomas se pueden visualizar como unos pequeños puntitos, pero casi son imperceptibles. De hecho, en esta imagen que observamos acá, podemos ver que el contenido de estos ribosomas se observan como pequeñas granulaciones, es decir, pequeños puntitos que se encuentran, como pueden ver en la imagen, dispersos alrededor de todo el citoplasma. Son todos estos puntitos que se ven por aquí. Y ahora bien, en microscopía óptica, los ribosomas, junto con el retículo endoplasmático, se encuentran en forma de cúmulos que se tiñen de un color bien oscuro. Y ustedes me dirán, Alejo, pero no entiendo, aquí dice corpúsculos de Nissl. Y sí, está bien. Lo que sucede, ojo aquí, es que en microscopía óptica, el conjunto de ribosomas con retículo endoplasmático, es decir, retículo endoplasmático rugoso, lo vamos a nombrar o lo vamos a encontrar como en forma de cúmulos y a esos cúmulos se los nombra corpúsculos de Nissl. Es decir, que estamos hablando del mismo retículo endoplasmático rugoso, solamente que en microscopía óptica tiene otro término que es corpúsculos de Nissl. ¿Ok? Entonces es completamente lo mismo. Ahora bien, estos corpúsculos de Nissl se van a encontrar dispersos alrededor de todo el cuerpo, de todo el citoplasma del cuerpo neuronal, excepto en una pequeña porción del mismo cuerpo neuronal que se encuentra muy cerca del axón. Y es un punto o es una parte del cuerpo neuronal, es una sección que se denomina cono axónico. Ese lugar va a carecer de corpúsculos de Nissl. Entonces, los corpúsculos de Nissl ya sabemos que se encuentran dispersos en el citoplasma del soma neuronal. También los vamos a encontrar en el citoplasma de las dendritas o en la parte más proximal del citoplasma de las dendritas. Ahí también vamos a encontrar corpúsculos de Nissl. Donde no vamos a encontrar corpúsculos de Nissl, pues no vamos a encontrarlos en el axón. Es decir, el axón junto con la parte del cuerpo neuronal que se conoce como cono axónico son los lugares donde la neurona carece de corpúsculos de Nissl, ¿ok? Otra pregunta válida es ¿por qué entonces los corpúsculos de Nissl se tiñen de una forma tan oscura? En histología a esto se lo conoce como vasofilia, ¿ok? Cuando se tiñe de una forma muy oscura se lo denomina vasofilia. ¿Y por qué entonces presentan esta vasofilia? Pues hay que recordar que los ribosomas están compuestos en cierta parte, una parte por unas proteínas y otra parte por ácido ribonucleico. Y ya sabemos por histología que las sustancias ácidas presentan alta vasofilia, es decir, las sustancias ácidas se van a teñir de color oscuro. Y ahora bien, algo aún más importante. ¿Cuál es la función de estos corpúsculos de Nissl, del retículo endoplasmático rugoso en sí? ¿Cuál es su función? Pues sencillo, la función que presentan ellos, la función que poseen es la de sintetizar ciertas proteínas que van a ser necesarias para la actividad celular, ya sea en el mismo cuerpo celular o proteínas que van a dirigirse hacia las dendritas o hacia el axón, ya para poder cumplir sus funciones celulares normales. Además de que también van a reemplazar o van a sintetizar proteínas que reemplacen ciertas proteínas que se tornen obsoletas después de la actividad celular normal. Ahora bien, saber esto nos lleva a una pregunta clásica de neuroanatomía, la cual es, ¿qué es la cromatólisis? En primer lugar, aquí tenemos una neurona, un cuerpo neuronal de una neurona normal. Aquí tenemos una neurona que ha sufrido
el fenómeno de cromatólisis. Pero bueno, ¿qué es la cromatólisis? La cromatólisis es un fenómeno que da la impresión de que la sustancia níquel ha desaparecido. Como podemos ver aquí, aquí encontramos pues estos cúmulos, estos cuerpos de níquel, y aquí ya no los encontramos. ¿Ok? Entonces da la impresión de que han desaparecido, pero no es así. Este fenómeno se da a causa del movimiento de los corpúsculos de níquel hacia la periferia del citoplasma, del cuerpo neuronal, junto con su núcleo, ¿ok? Entonces tenemos el núcleo excéntrico y los... Excéntrico quiere decir, pues, hacia uno de los extremos. Y la sustancia níquel que se ha dispersado y se ha retraído, por decirlo de alguna forma, hacia la periferia del citoplasma del cuerpo neuronal, ¿ok? Se encuentra aquí. Ahora bien, ¿cuándo ocurre la cromatólisis? ¿Por qué se da? Mejor dicho, ¿por qué se da la cromatólisis? Bueno, este fenómeno se produce cuando la neurona sufre fatiga o también cuando la neurona ha sufrido cierto tipo de lesión. Ahí ocurre el fenómeno de cromatólisis. Ahora hablemos del aparato de Golgi o de Golgi, como algunas personas lo nombran. Primero, recordemos las proteínas que fueron sintetizadas aquí en la sustancia de níquel. Una vez que son sintetizadas, estas se dirigen vía transporte vesicular, es decir, se empaquetan en vesículas y vía transporte vesicular se dirigen al aparato de Golgi, donde van a ser modificadas en cierta forma. Es decir, primero van a ser almacenadas temporalmente y luego van a sufrir ciertos cambios. Es decir, en algún momento se les puede agregar, por ejemplo, carbohidratos para formar glicoproteínas y pueden ir siendo transportadas vía transporte vesicular de una cisterna a otra cisterna. Ya, lo importante es que cada cisterna está especializada en una síntesis determinada para una determinada proteína, con el fin de poder sintetizar una proteína funcional que la neurona requiera. A lo que me refiero es que cada una de estas cisternas va a estar especializada en un trabajo específico. Para al final, al otro extremo del aparato de Golgi, cuando ya esté terminada la síntesis completa de dicha proteína, pueda ser transportada por medio de vesículas, donde está empaquetada la proteína, hacia la zona de la neurona que necesite dicha proteína. Pero usualmente estas vesículas empaquetadas se dirigen a las terminales axónicas. ¿Ok? Continuemos con la mitocondria. Las mitocondrias no solamente se encuentran en el soma o en el cuerpo neuronal, sino que estas se van a encontrar esparcidas por toda la neurona. Aquí podemos verlas en esta imagen de microscopía electrónica y en esta imagen esquemática las mitocondrias. ¿Cuál es la función de estas? Pues la misma que en las otras células. Ella es la encargada de la producción de energía celular. Los filamentos neuronales o neurofilamentos van a ser el componente principal para el citoesqueleto, la formación del citoesqueleto. Y tenemos a los microfilamentos y a los microtúbulos, que juntos van a tener un papel fundamental en la formación de nuevos procesos neuronales. ¿A qué me refiero con procesos neuronales? A la formación de nuevas ramificaciones dendríticas o ramificaciones axónicas o axonales, y también a la retracción de ciertos procesos neuronales que se encuentren ya obsoletos, que sean viejos. Además, los microtúbulos van a ser muy importantes porque van a funcionar en cierta medida como rieles para el transporte de ciertas sustancias dentro del axón, a lo cual denominamos transporte axónico, de lo cual tendremos que hablar más adelante, de pronto en algún otro video. Continuemos con las lipofusinas. Las lipofusinas son un pigmento pardo, amarillento, pigmento pardo, que es inofensivo, es algo producto del metabolismo de las células que se acumula con la edad. Este pigmento es muy común en las células que carecen de división celular, como por ejemplo las neuronas, obviamente,
también células musculares, como las células musculares cardíacas o esqueléticas, etc. Además, en algunos artículos hablan de que experimentos recientes señalan que el acúmulo de este pigmento, de esta lipofuscina, podría ser un indicador exacto de estrés celular. Sin embargo, vuelvo y repito, este es un pigmento inofensivo que es común en estas células que carecen de división y que es un producto del metabolismo y se va acumulando con la edad. Hablemos ahora de la membrana celular. La membrana celular de una neurona, al igual que la membrana celular de otras células en otros tejidos, va a estar conformada por una bicapa fosfolipídica, en la cual vamos a encontrar diferentes tipos de proteínas. Algunas de ellas van a traspasar todo el espesor de dicha bicapa fosfolipídica de un lado al otro, y es a estas a las que denominamos proteínas transmembrana. Las hay de diferentes tipos y cada una pues va a cumplir una función específica. Pero ahora la que nos importa van a ser esas proteínas transmembrana que forman canales hidrofílicos, a través de los cuales pueden entrar o salir diferentes iones a la célula nerviosa. Como por ejemplo, entonces vamos a encontrar proteínas específicos para el sodio, específicos para el potasio, para el cloro, para el calcio. También vamos a encontrar proteínas de canal mixtos, es decir, que trabajen con el sodio y con el potasio, o con el potasio y con el calcio, etcétera. Este tema de transporte a través de membrana, en el cual obviamente hablamos de proteínas de canal, lo tengo que tratar en un video aparte, ya que es un tema demasiado extenso para entender y en un solo video. Entonces, bueno, lo que importa aquí es entender que dentro de esta bicapa fosfolipídica, a través de ella vamos a encontrar proteínas de canal, el cual sirven para el paso ya sea de entrada o de salida de determinados iones. Pero ahora concentrémonos en la estructura neuronal. Estamos hablando de la bicapa lipídica, en la membrana celular. Además de las proteínas que ya les hablé, vamos a tener también en la superficie externa de esta membrana fosfolipídica eh, unas determinadas moléculas de carbohidratos que se apegan a la membrana plasmática por medio de lípidos o por medio de determinadas proteínas, formando enlaces con ellas. Y esto es importante ya que estos carbohidratos, junto con estos carbohidratos que se enlazan con estas proteínas o con esta capa lipídica, van a formar algo denominado capa celular o cubierta celular o glucocálix, ¿sí? La cual es muy importante ya que este glucocálix que encontramos aquí, junto con la membrana lipídica, van a formar una barrera semipermeable que permite la difusión solamente de ciertos tipos de iones, restringiendo de esta manera pues el paso de otros. Algo muy importante a tener en cuenta es que toda la superficie del cuerpo neuronal va a estar cubierta en su superficie externa de puros procesos dendricos o axonales, puros procesos nerviosos ajenos a la misma neurona. Es decir, como podemos ver en esta imagen aquí esquemática, donde tenemos el cuerpo de una neurona que está cubierto en toda su superficie externa de la membrana citoplasmática, está cubierta de unos procesos, ya sean dendritas o ya sean axones, que pertenecen a otras neuronas, pero las podemos encontrar haciendo contacto y cubriendo casi la totalidad de la superficie externa de dicha neurona. Aquí está un esquema y aquí podemos verlo en una imagen de microscopía electrónica. Podemos ver esto que encontramos aquí. Van a ser aquellos procesos de otras neuronas que están haciendo contacto con la superficie de nuestra célula. Ahora vamos con las neuritas. ¿A qué denominamos neuritas? Las neuritas son todos aquellos procesos neuronales que se extienden desde el cuerpo neuronal hacia el exterior de dicho soma neuronal. Entonces, nos podríamos referir, cuando hablamos de neurita en sí, a prolongaciones citoplasmáticas, ya sean las dendritas
o el axón. Entonces, cuando hablemos de neuritas, nos podremos referir al axón o a sus dendritas. Nótese que dije el axón en singular, ya que todas las neuronas van a presentar solamente un único axón, solamente uno, que usualmente eh, es la prolongación más larga que presente dicha neurona. Ahora bien, es importante recalcar o tener en cuenta que el axón inicia justo después del cono axónico, ¿sí? Que es esa pequeña prolongación del cuerpo celular. Es importante esto, ya que muchas personas cometen el error de decir que la primera porción del axón es el cono axónico, cuando no es así. El cono axónico es una parte del cuerpo de la neurona y después de este cono axónico se continúa el axón. En el axón, la primera parte del axón, su primera porción, es muy importante en la conducción de impulsos nerviosos, ya que es en esta porción en donde vamos a encontrar una gran cantidad de proteínas de canal dependientes de voltaje de sodio. Ya recuerdan que les había hablado de unas proteínas de canal, las cuales tenían un papel importante en la conducción de impulsos nerviosos y en el potencial de acción. No se preocupen, ya les dije que eso lo vamos a tocar en un video exclusivamente para potenciales de acción. Lo que quiero que sepan es que, como en esta parte hay gran cantidad de proteínas de canal dependientes de voltaje, al estar aquí agrupadas, nos da la conclusión de que es en este lugar donde inicia el potencial de acción. El potencial de acción, ojo, no inicia en el cuerpo neuronal, no, el potencial de acción inicia en el axón, justamente en esa primera porción. Y como es aquí donde se dispara ese impulso nervioso, es por eso que se conoce esta primera zona como la zona gatillo, porque aquí es donde se dispara el impulso nervioso. Otra cosa también muy importante es que el axón siempre lleva los impulsos desde el cuerpo neuronal hacia la parte externa, es decir, el impulso se aleja a través del axón siempre desde el cuerpo neuronal hacia el extremo más distal, ¿ok? Excepto en un lugar, en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Aquí, en cambio, el impulso nervioso viaja a través del axón hacia el cuerpo neuronal. Es el único lugar donde encontramos esta excepción a la regla. Las neuronas en sus axones pueden tener en ocasiones ciertas ramificaciones, ciertas ramas colaterales que por lo general salen a manera de ángulo recto, ¿sí? Además, el axón termina siempre en otras ramificaciones finales, a las cuales se los denomina telodendritas. Recuerden, telo significa final, entonces telodendritas, ¿ok? Para que se acuerden más o menos. Esas dendritas, esas ramificaciones finales, terminan a su vez en unas prolongaciones citoplasmáticas, en unos ensanchamientos, que son los que hacen contacto con el tejido siguiente o con el tejido final. Ojo, no solamente las neuronas van a hacer contacto con otra neurona, siempre, no. Algunas neuronas pues harán contacto en la parte final en su axón con otros tejidos, como por ejemplo el músculo esquelético liso. En otras neuronas, como en el sistema nervioso autónomo, vamos a encontrar unas ramificaciones diferentes a las telodendritas. En estas vamos a encontrar en la parte final de su ramificación unas dilataciones a manera de collar de perlas, como dicen los libros, ¿ya? A estas dilataciones se las denomina varicosidades, ¿ok? Y es un tipo de determinación final de dichos axones en el sistema nervioso autónomo. Ahora hablemos un poco del citoplasma del axón, que también es conocido como axoplasma, y la membrana que lo limita se conoce como axolema. ¿Ok? Dentro de este axoplasma vamos a encontrar numerosas mitocondrias y también vamos a encontrar microtúbulos y también además vamos a encontrar en muy baja cantidad retículo endoplasmático liso o agranular, lo que nos indica que en el axoplasma
puede haber una síntesis de proteínas, aunque esta síntesis va a ser mínima, en muy mínima cantidad. Esto también nos puede llevar a otra conclusión. Como aquí no hay una gran cantidad de síntesis de proteínas, sino que es muy reducida, entonces esta parte de la neurona va a depender mucho de la síntesis de proteína que se produzca en el cuerpo de la célula. Además de eso, va a necesitar también un mecanismo que transporte dichas proteínas sintetizadas a través del axón. Para ello va a necesitar obviamente los microtúbulos, esto lo habíamos hablado en una diapositiva anterior, y también va a necesitar de proteínas de transporte, es decir, que transporten esas proteínas que están empaquetadas en vesículas a través del axón, pero eso lo hablaremos en otro video. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las dendritas. Las dendritas van a cumplir la función receptora de señales, pero ojo, no solamente las dendritas, sino también el cuerpo neuronal. Ahora, las dendritas tienen la característica de que a medida que se alejan, alargándose, a medida que se alejan del cuerpo neuronal, ellas van a tender a volverse más delgadas y más ramificadas, lo cual es muy bueno ya que cumple una función aislante ante un evento eléctrico generado por un potencial de acción que pueda ocurrir en esta dendrita y de esta manera el potencial de acción que ocurre en esta parte no va a influenciar el potencial de acción o no va a influenciar la señal nerviosa que pueda ocurrir en esta otra dendrita de acá o en esta otra de acá o en esto de acá, ¿sí? Es por eso que em, es muy importante esta ramificación y esta estrechez que van sufriendo las dendritas a medida que se van alargando. Pero aquí no termina todo. Las dendritas, que ya habíamos dicho que se ramifican bastante, tienen aún una última ramificación, pero esta ya es más pequeña. Se denomina espina déndrica. La podemos ver aquí en esta imagen y también en esta de acá, estas chiquititas. Estas espinas déndricas, dice la bibliografía que tienen forma de hongo. ¿Por qué? Porque presentan una prolongación final muy ancha y un cuello angosto. Además, ¿esto de qué les sirve? Esto es muy importante, ya que dependiendo de qué tan ancho o qué tan angosto sea este cuello, esto va a influenciar en qué tan intensa sea el impulso nervioso que llega de una neurona a dicha espina déndrica. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que un impulso nervioso llega a una espina déndrica con un cuello delgado. Entonces, ese impulso nervioso pues va a tener menor influencia a que si ese mismo impulso nervioso llegase a una espina déndrica con un cuello más ancho. En ese caso, el impulso nervioso tendría una mayor influencia. Además, estas espinas déndricas pueden irse eliminando y pueden irse formando otras nuevas dependiendo de la actividad que posea dicha neurona y dependiendo también, obviamente, pues de la afluencia de impulsos nerviosos que le lleguen a la neurona. De esta manera se va a ir más especializando en la recepción de impulsos. Este mecanismo es muy importante para ciertos procesos como la memoria y el aprendizaje. En los últimos momentos de etapa de vida intrauterina, y después del nacimiento se generan o se sobreproducen estas espinas déndricas y estos procesos neuronales, procesos déndricos. ¿Sí? Se sobreproducen, pero ellos se van a ir eliminando a medida que la neurona se vaya desarrollando y se vaya especializando. ¿Sí? Es decir, solamente se va a ir quedando con los procesos déndricos que necesita para poder recibir determinados impulsos nerviosos. Continuemos. Tenemos la neuroglia. Bueno, la neuroglia se denomina así a un conjunto muy variado de células no excitables que se encuentran en el sistema nervioso, que aunque son más pequeñas que las neuronas, se encuentran en mayor número, en una proporción más o menos de 5 a 10 veces más que neuronas. Entonces, esto nos dice que
la neuroglia, o sea, este conjunto de células, van a formar en total la mitad del volumen de todo el cerebro y de toda la médula espinal. ¿Ok? Y vamos a tener 5 tipos de neuroglia, que van a ser los astrocitos, la microglia, las células del epéndimo, las células de Schwann y los oligodendrocitos. Bueno, vamos a comenzar con los astrocitos. Los astrocitos son las células neurogliales más grandes que vamos a encontrar en el sistema nervioso central, ¿ok? Aunque presentan un cuerpo de su citoplasma, presentan un cuerpo celular pequeño, van a presentar unas proyecciones citoplasmáticas muy largas, lo cual le da un gran volumen citoplasmático en total. También vamos a distinguirlos en dos tipos de astrocitos. Ok, vamos a tener dos tipos. Van a ser, en primer lugar, los astrocitos fibrosos. Estos astrocitos fibrosos van a encontrarse en la materia blanca del sistema nervioso central. Y para recordarles un poco, la materia blanca, a lo que nos referimos, es a esa zona del sistema nervioso central que en general o mayormente está poblada por los axones de las neuronas que conforman en sí dicho sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, ellas se van a ubicar en esa materia blanca y sus proyecciones citoplasmáticas van a pasar a través o alrededor de los axones de las neuronas, ¿ok? Ahora, las características de los astrocitos fibrosos. Los astrocitos fibrosos se caracterizan por tener proyecciones muy largas, pero a su vez, al ser tan largas, se vuelven muy delgadas y además no presentan muchas ramificaciones, ¿ok? Además también como podemos ver en esta imagen esquemática, son muy lisos. ¿Listo? Entonces ya sabemos, astrocitos fibrosos se encuentran en la materia blanca, son muy largos, son lisos y a su vez, al ser muy largos, los hacen muy delgados y son muy poco ramificados, ¿sí? Aquí tenemos una imagen histológica para que vean pues un poco de la realidad, cómo se observan, ¿ok? Y luego vamos a tener los astrocitos protoplasmáticos, que son estos de aquí. Estos, a diferencia de los fibrosos, estos se van a encontrar en la materia gris del sistema nervioso central, es decir, van a estar en contacto, o bueno, van a estar en relación con los cuerpos neuronales, ¿ok? Ahora vamos con sus características. Estos van a tener también un cuerpo celular pequeño, pero van a tener proyecciones citoplasmáticas gruesas. Y al ser más gruesas, pues quiere decir que también van a ser más cortas. Y además van a tener muchas ramificaciones. Por lo tanto, no van a tener una superficie tan lisa como lo podíamos encontrar en los astrocitos fibrosos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Y es que aquí les va. Los astrocitos fibrosos un problema con los astrocitos fibrosos van a producir una anomalía que se llama astrocitoma fibroso, que para que lo sepan es el 80% de los tumores primarios en el adulto. ¿Ok? Entonces ya sabemos la importancia que tiene conocer a los astrocitos. Ahora hablemos de unos datos en general de los astrocitos. ¿Ok? Miren, muchos astrocitos van a presentar unas proyecciones citoplasmáticas, ¿ya? A manera de pies que se van a asociar o van a estar muy en conjunto, muy pegados a la superficie externa de los capilares sanguíneos que se pueden encontrar en el sistema nervioso central. Como podemos ver en esta imagen, aquí está pues la proyección citoplasmática y aquí está esa expansión que parece un piecito. Ya esa expansión está muy relacionada con la superficie externa de este capilar sanguíneo. Acá también podemos verlos, miren. Están las expansiones y aquí está el capilar sanguíneo en su superficie externa. Y en esta imagen también. ¿Ok? Eso es una característica en general, tanto de astrocitos fibrosos como de astrocitos protoplasmáticos. Además, también vamos a encontrar que otras expansiones citoplasmáticas van a hacer contacto asimismo, pero con las neuronas o con sus axones, como podemos ver en esta imagen de aquí. Y obviamente, pues en esta imagen de acá, estas expansiones citoplasmáticas van a ser
contacto específicamente en qué parte de la neurona con sus axones. Además de eso, vamos a encontrar también que algunos astrocitos van a presentar unas expansiones, estas aún más grandes, que se van a entretejer, por decirlo así, se van a unir con las expansiones de otro astrocito y este a su vez se va a unir su expansión con la expansión de otro astrocito y así sucesivamente. ¿Dónde van a estar ubicadas estas expansiones? Van a estar ubicadas en la superficie externa del encéfalo como en la superficie interna de este. Estas proyecciones citoplasmáticas van a formar entonces, así entretejidas todas, van a formar una membrana. Cuando se encuentra en la superficie externa del encéfalo se llama membrana glial limitante externa y cuando se encuentra en la parte interna del encéfalo se va a llamar membrana glial limitante interna. Estas membranas gliales limitantes interna y externa, como podemos ver aquí, bueno, van a tener una ubicación característica y es que en la membrana glial limitante interna se van a encontrar o van a estar eh, debajo de unas células que se llaman células del epéndimo, que son estas que están aquí de color amarillo. ¿Ok? Estas células del epéndimo, ya vamos a hablar de ellas, pero igual les adelanto un dato de estas. Estas células del epéndimo van a estar recubriendo la pared de las cavidades del encéfalo. Miren aquí tenemos una de las cavidades del encéfalo. Ya van a estar recubriendo todas las cavidades internas del encéfalo, ¿ok? Que se llaman ventrículos, ¿sí? Entonces van a estar aquí recubriendo todas estas cavidades del encéfalo, es decir, estos ventrículos cerebrales. Ahora, entonces ellas se van a ubicar debajo del epéndimo. Y cuando estos astrocitos tienen esas proyecciones que forman la membrana glial limitante externa, cuando es la membrana glial limitante externa, ellas se van a ubicar justamente debajo de una membrana que se llama pía madre. Aquí está, pía madre. Esta membrana pía madre es una membrana que se encuentra en una estrecha relación con la superficie externa del encéfalo. Ya, pero no solamente del encéfalo, sino también de la médula espinal. ¿Ok? Y otro dato que olvidé mencionar es que estas células del epéndimo también, aparte de recubrir las paredes de los ventrículos cerebrales, también van a recubrir eh, los bordes o las paredes del conducto medular o el conducto o el canal central de la médula. Ok, entonces espero que les haya quedado claro. Sigamos, ahora hablemos de las funciones de los astrocitos. Los astrocitos tienen una gran cantidad de funciones, de hecho, por su gran cantidad de funciones es que los astrocitos son una pieza clave para el funcionamiento correcto del sistema nervioso central. En primer lugar, los astrocitos tienen la función de soporte, que es una de sus principales funciones, ya que con sus prolongaciones citoplasmáticas, ellas le representan un sostén para los cuerpos neuronales como también para las proyecciones neuronales. Otra de las funciones que tienen es una función de aislante, ya que gracias a sus proyecciones citoplasmáticas pueden cubrir cierta superficie de una proyección neuronal como de una dendrita o de un axón y de esta manera evitar que dicho axón o dicha dendrita haga contacto con la dendrita o el axón de otra neurona con la que usualmente no debería de hacer contacto. De modo que actúan como una barrera, en otras palabras, actúan como un muro que separa una neurona de otra. Además de eso, ellas cumplen una función de fagocitosis que tiene mucho que ver con la función de aislante, ya que, por ejemplo, una neurona puede liberar una sustancia química que va a estimular a otra neurona. Esta sustancia química por lo general se conocen como neurotransmisores, ¿ya? Para que tengan en cuenta esta nueva palabra. Estos neurotransmisores usualmente, bueno, en alguna ocasión pueden ser liberados en una cantidad mucho mayor a la necesaria para estimular a otra neurona, de modo que con sus proyecciones citoplasmáticas el astrocito puede absorber, puede fagocitar el exceso de neurotransmisor y así evitar una sobreestimulación en la otra neurona, es decir, en la neurona diana. Además de eso, ellas pueden fagocitar también o pueden recibir
iones de potasio, que también el potasio más adelante lo veremos de pronto en otro capítulo cuando hablemos de potenciales de acción. Vamos a descubrir que el potasio tiene una importancia muy grande en la formación de potenciales de acción en las neuronas. Entonces, al ellas absorber este potasio, van a también regular en qué momento o en qué medida se producen dichos potenciales de acción. Además, son muy afines al neurotransmisor GABA y también al ácido glutámico. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a revisar otra de las funciones. Otra función es la de gliosis. Vamos a mencionar el proceso de gliosis. ¿Cuál es el proceso de gliosis? Ocurre que ellas van a fagocitar un proceso neuronal o a una neurona cuando ésta se encuentre dañada o traumatizada, o cuando el proceso neuronal se encuentre a sí mismo dañado. Ellas fagocitan ese proceso neuronal o a dicha neurona y reemplazan el espacio que llenaba la neurona o su proceso neuronal, lo van a reemplazar con su propio citoplasma, es decir, lo van a reemplazar formando más proyecciones citoplasmáticas que puedan suplir el espacio que le pertenecía antes a dicha neurona. También van a ser mediadores en la actividad inmunitaria. Los astrocitos van a liberar unas sustancias, unas proteínas denominadas citoquinas. Estas proteínas, su función es modificar, al ser liberadas, lo que hacen es modificar el comportamiento de otra neurona, de otra célula, perdón. ¿Ok? Entonces, al ellas liberar estas citoquinas, lo que producen es modificar el comportamiento de ciertas células que son encargadas de la actividad inmunitaria dentro del sistema nervioso central, que ya las vamos a ver más adelante. También van a ser una reserva de nutrientes, esto es muy importante, ya que cuando estén bajo el estímulo de la noradrenalina, estas células neurogliales lo que hacen es liberar, bueno, desdoblar glucógeno que tienen almacenadas. Ellas suelen almacenar glucógeno y cuando son estimuladas por la noradrenalina, ellas desdoblan este glucógeno en glucosa y de esta manera, al liberar esta glucosa, pues esta glucosa le va a servir como nutriente a las células neuronales. Van a servir como transporte de metabolitos y otras sustancias. Y es muy importante aquí, por ejemplo, en esta imagen, ellas, a través de sus proyecciones citoplasmáticas, pueden absorber metabolitos que se encuentren pasando por la sangre, ya pueden absorberlo y estos metabolitos pues pueden pasar dentro de estas proyecciones citoplasmáticas y pueden transportarlos hacia una neurona o hacia una proyección neuronal con la cual el mismo astrocito haga contacto. De esta manera, ese metabolito puede pasar de la sangre a la neurona sin hacer contacto o sin pasar por el espacio extracelular, ya, lo cual nos dice que los astrocitos cumplen una función en la denominada barrera hematoencefálica. Además, los astrocitos pueden pasar determinados metabolitos o determinadas sustancias de un astrocito a otro a través de sus proyecciones citoplasmáticas. Es importante entender que en sus proyecciones citoplasmáticas, cuando están juntas, van a hacer contacto por medio de unas proteínas de canal denominadas uniones de hendidura o uniones GAP. ¿Ok? Así se llaman. Son unos canales que permiten el paso de determinado metabolito dentro del citoplasma de un astrocito al citoplasma del otro astrocito. Y esas son todas las funciones que tienen los astrocitos conocidas hasta el momento. Ya vieron que son muchas, pero son muy importantes. Bueno, ahora seguimos con la microglia. Estas son un tipo de células muy interesantes. Las células de la microglia, a diferencia de las otras células neurogliales, no provienen de una estirpe neuronal. Es decir, estas provienen de otra familia de células, que son las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales. Estas células hematopoyéticas pluripotenciales son células, como su nombre lo dice, pluripotentes, es decir, pueden diferenciarse en gran cantidad de familias celulares, en otros grupos celulares. Bueno, estas se van a diferenciar en unidades formadoras de colonias esplénicas. Estas, a su vez, también se pueden diferenciar en algunos grupos,
pero lo que nos interesa es que ellas se pueden diferenciar en unidades formadoras de colonias de granulocitos. Estos a su vez se pueden diferenciar en granulocitos y en monocitos. Estas unidades formadoras de colonias de granulocitos y monocitos, lo que nos interesa es que en algún momento se podrían diferenciar en monocitos. Y aquí, una vez diferenciadas en monocitos, pasan a la sangre al torrente circulatorio y van a madurar, van a crecer más, van a desarrollar una mejor capacidad fagocítica, tomando el nombre de macrófagos. ¿Ok? Entonces podemos decir que un macrófago es un monocito maduro. Estos macrófagos, al pasar por el torrente sanguíneo, este es un, este es un vaso, por si acaso, al pasar por el torrente sanguíneo, en todos los tejidos, ellos van a pasar al tejido circundante por medio de diapédesis, ¿ok? Y en el tejido circundante van a adaptarse, van a tener un proceso de adaptación al tejido en el que se encuentran, van a formar inserciones con ese tejido y van a inactivarse, es decir, van a guardar, van a quedarse ahí sin realizar ninguna actividad fagocítica en ese momento. Esto ocurre en todos los tejidos. En el tejido en el que se encuentre y en el tejido al que se adapte, una vez que se adapta, van a tomar un nombre específico en cada tejido. Por ejemplo, cuando llegan al tejido del sistema nervioso central, ellas forman sus inserciones, se inactivan y ahí en ese momento van a tener el nombre de microglia, es decir, las células microgliales no son más que macrófagos inactivos, son macrófagos tisulares inactivos. Ok, ahora ellas se van a quedar allí inactivas hasta que por algún estímulo, ya sea por una lesión, por algún trauma o por alguna infección, éstas se activen, rompan sus inserciones y comiencen el proceso de fagocitosis. Ellas rompen sus inserciones, viajan hacia el lugar de la infección o hacia el lugar del trauma y en ese lugar, después de esa migración, en ese lugar van a fagocitar, van a cumplir su función fagocítica y también van a cumplir una función denominada la función presentadora de antígenos, ya que en ese momento en el que hay un trauma, en el que hay una situación de infección, van a también a migrar por medio de los vasos sanguíneos, van a migrar los linfocitos y gracias a que a que los macrófagos, es decir, a que las células microgliales son presentadores de antígenos, le van a presentar los antígenos a los linfocitos, es un mecanismo de defensa inmunitario. Y bueno, ok, entonces ya sabemos las funciones que tienen las células de la microglia. Su principal función es de fagocitar y su otra función es de presentadora de antígenos para los linfocitos y así realizar un mecanismo mediador inmunitario. Ahora hablemos del epéndimo. Las células del epéndima o del epéndimo son las células que van a recubrir los ventrículos cerebrales, es decir, esas cavidades que se encuentran en el interior del cerebro y también en el canal central de la médula espinal, o también conocido como conducto ependimario. Estas células están en una disposición muy junta a manera de una capa que recubre dichas cavidades. Además de eso, van a tener una morfología cúbica o también columnar, es decir, en forma de prisma, y además de eso van a presentar unos cilios y microvellosidades. Los cilios cumplen la función que cumplirían los cilios de otros tejidos, es decir, tienen una movilidad, pero aquí estos cilios, la movilidad va a brindar una facilidad al flujo del líquido cefalorraquídeo en el que se encuentra dentro de estas cavidades. Por otro lado, las microvellosidades lo que se encargan es de reabsorción. Absorben determinados metabolitos o sustancias con el fin de mantener el equilibrio de las concentraciones que componen el mismo líquido cefalorraquídeo que se encuentra aquí. Por otro lado, podemos observar algo aquí, y es algo que debo recordar, que las células del epéndimo se encuentran por arriba de la membrana glial limitante interna. ¿Recuerdan por quién estaba formada esta membrana glial limitante interna? Por los pies de los astrocitos. Como podemos ver aquí, estos son los astrocitos. Ahora hablemos de la clasificación de las células del epéndimo.
Las células del epéndimo se pueden dividir en tres grupos. En primer lugar tenemos a los ependimocitos. Estas son las que tienen las características que les acabo de mencionar, es decir, son las que recubren las paredes de los ventrículos cerebrales y el conducto ependimario, que por si acaso es este de aquí. Aquí está la imagen en zoom. Estas son las células del epéndimo. Estos ependimocitos van a ser los que tengan esa característica de forma cuboidea o columnar, como podemos ver aquí. Van a tener los cilios y las microvellosidades, como les había explicado. Ya, eso es lo que corresponde a ependimocitos. Pero vamos a unas células un poco más específicas. Estos van a ser los tanicitos. Los tanicitos van a ser las células del epéndimo que recubran el piso del tercer ventrículo y la eminencia media del hipotálamo. ¿Cuál es ese tercer ventrículo? Aquí está, se los presento. Este tercer ventrículo, para tener bien claro qué es esto, vamos a tener en cuenta esta cosa. Así, digamos que esto que está aquí pintado como que de un color naranja pálido o de un color piel, va a ser una pared que se encuentra atrás. Esta es la pared de atrás de toda una cavidad, ¿sí? Como una caja. Esta va a ser la pared de atrás y tu pantalla va a ser la pared de adelante, ¿ok? Lo que se encuentra encerrado entre la pared de atrás, que es esto que está pintado, y la pared de adelante, que es tu pantalla, va a ser una cavidad. Esta cavidad va a estar llena de líquido cefalorraquídeo. Ahora además, como les digo que es como una caja, entonces va a tener un piso, ¿verdad? Este va a ser el piso del tercer ventrículo, ¿sí? Y como podemos ver aquí hay una pequeña elevación. Esta elevación es la eminencia media del hipotálamo. Está marcado aquí de color rojo. Lo importante es que los tanicitos que recubren esta eminencia media del hipotálamo, podríamos verla en esta imagen. Acá estaría la eminencia media del hipotálamo. Esos tanicitos van a tener prolongaciones citoplasmáticas que van a hacer contacto con estos pequeños vasos sanguíneos que tenemos aquí y estos pequeños vasos sanguíneos que tenemos acá. Entonces, al hacer contacto con ellos, van a tener una comunicación. Por si acaso, estos vasos sanguíneos, estas arterias y estas venas, van a formar lo que se conoce como el sistema porta hipoficiario. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que entonces las prolongaciones citoplasmáticas que poseen los tanicitos van a hacer una comunicación con el sistema portohipoficiario y como esos tanicitos también están en contacto con el líquido cefalorraquídeo, entonces se piensa que los tanicitos van a ejercer o van a absorber algún determinado metabolito, alguna determinada sustancia del líquido cefalorraquídeo y la van a transportar al sistema portohipoficiario y de esa manera ejercer una función sobre una determinada actividad que esté vinculada con el sistema portohipoficiario, como la liberación de alguna hormona por parte del lóbulo anterior de la hipófisis. Y por último tenemos a las células del epitelio coroideo. Aquí podemos ver en esta imagen, de hecho, de una forma partes de las cavidades que son los ventrículos cerebrales, ¿sí? A esto me refería. Y en ellos vamos a encontrar un tejido denominado plexo coroideo, ¿sí? Que es encargado o está involucrado en la producción y secreción del líquido cefalorraquídeo, ese líquido del que tanto estamos hablando. Ahora, la superficie de esos plexos coroideos va a estar recubierta por estas células, las células del epitelio coroideo. Al estar unidas las unas a las otras, su función es impedir que ese líquido cefalorraquídeo que se va a encontrar en estas cavidades se infiltre hacia otros tejidos del cerebro, es decir, que forman una parte impermeable entre el tejido y el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Aquí los podemos ver bordeando toda la superficie del plexo coroideo. Ahora hablemos de las vainas de mielina. La vaina de mielina es una estructura muy rica en lípidos, casi el 80% de su composición es lipídica y va a consistir en múltiples capas enrolladas de membrana lipídica que es formada por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Esta vaina de mielina se encarga de recubrir el axón en toda su longitud, dejando unos espacios. Ya hablaremos más adelante a detalle de toda esta estructura. Lo importante es que se sepan ubicar. Ya entonces la vamos a encontrar en los axones de las neuronas. Además, ¿desde dónde va a iniciar? Esto va a iniciar después del cono axónico. Es decir, no justamente
en el final del cono axónico, sino que termina el cono axónico, encontramos una parte que ya habíamos hablado que se llama segmento inicial del axón, y justamente después del segmento inicial del axón inicia este recubrimiento de la vaina de mielina. Esta mielinización, es decir, esa producción de mielina a partir de las células de Schwann, inicia en los últimos periodos de la vida fetal y en el inicio de la vida postnatal. Ahora hablemos de las células de Schwann y de la formación de la vaina de mielina. En principio, el axón se va a encontrar justamente en un borde formado por la membrana de la célula de Schwann, como vemos en esta imagen. Pero poco a poco, el citoplasma de la célula de Schwann junto con su membrana van a comenzar a bordear la superficie externa del axón, hasta terminar en algo muy parecido a lo que vemos en esta ilustración. Pero esto también nos va a dejar entonces, cuando finalice, este enrollamiento hasta encontrarse la membrana de la célula de Schwann junto con la membrana de la célula de Schwann, como vemos en este punto. Esto nos va a dejar tres características que podemos observar, las cuales son tres superficies en las que se encuentra la membrana de la célula de Schwann. ¿Cuáles son esas tres superficies? Bueno, la primera la podemos ver aquí, que se llama membrana abaxonal o región abaxonal. ¿A qué denominamos de esta manera? Bueno, la membrana abaxonal va a ser la misma membrana de la célula de Schwann, solamente que nos referiremos precisamente a la parte de la membrana que se encuentra en relación con el medio celular, es decir, con esta parte, con todo lo que esté afuera, con el medio interno celular. Por otro lado, tenemos a la región adaxonal o membrana adaxonal, con D. ¿Cuál va a ser? Va a ser esa parte de la membrana que se encuentre en relación con la superficie externa de la membrana del axón, como vemos en esta parte. Y por último nos queda otra superficie, que será conocido con el nombre de mesaxón, como vemos aquí. Esta membrana, esta parte de la membrana que se llama mesaxón, va a ser la que se encuentre en relación con la misma membrana de la célula de Schwann. Bueno, entonces si te preguntan ¿a qué denominamos mesaxón? Es una pregunta muy clásica y tú la puedes responder como que el mesaxón es la estructura formada por una doble membrana de la célula de Schwann. Como podemos ver en esta imagen, aquí está una membrana y aquí está la misma membrana, pero juntas forman una doble membrana de la célula de Schwann. A eso denominamos mesaxón. Después, este mesaxón va a presentar unas proyecciones que empiezan a enrollarse a través de este espacio que tenemos aquí alrededor del axón, como podemos ver en esta imagen. Entonces empieza a proyectarse y a enrollarse formando capas concéntricas. Pero miren, todavía tenemos citoplasma. Y es que a medida que comienza ese enrollamiento, va a perder ese citoplasma que presenta, formando, como vemos aquí, una vaina de mielina mucho más compacta y sin citoplasma. Ojo, hay algo muy importante que deben tener en cuenta, y es que la vaina de mielina es eh, esa formación concéntrica de capas formadas por membrana citoplasmática de la célula de Schwann. Sin embargo, como vemos aquí, aquí sí hay citoplasma, y esto no es o no forma parte de la vaina de mielina. Esta parte de la célula de Schwann que presenta citoplasma y organelas y el núcleo de la misma célula de Schwann se llama vaina de Schwann. Entonces ya saben, una cosa es vaina de Schwann y otra cosa es la vaina de mielina que forma la célula de Schwann. ¿Ok? Además, a medida que se va perdiendo ese citoplasma a causa del enrollamiento, se van a ir formando, se van a ir presentando unas proteínas de fijación muy importantes. La más importante y la que suelen preguntar mucho los profesores es la proteína P0. Esta proteína es la que juega un papel más importante sobre la fijación de la vaina de mielina, la fijación entre cada una de las capas concéntricas. Otra de las características que presenta esta célula de Schwann, además de que solamente la vamos a encontrar en los axones del sistema nervioso periférico, es su disposición. Es decir, vamos a encontrarla en una disposición de un segmento de axón para cada neurona, para cada célula de Schwann. Es decir, en un segmento encontramos una célula de Schwann, en otro segmento otra célula de Schwann y en otro segmento otra célula de Schwann, y así sucesivamente.
Estos segmentos van a presentar, en la mayoría de los libros dice que van a presentar una longitud de 0.1 milímetros. Sin embargo, en Waxman, otro libro de neuroanatomía, este dice en cambio que presentan una longitud de 1 milímetro. Entonces ahí puede variar dependiendo del docente y del libro que les mande a leer. El espesor de esta vaina de mielina va a cambiar también, va a variar, es decir, como podemos ver en esta imagen que es un corte histológico, la parte que se encuentra de color blanco representa el axón y lo que está de color azul representa la vaina de mielina. Podemos ver que hay unas de un grosor mayor y otras de un grosor mucho menor. Esto ocurre depende de el tamaño del mismo axón. Si presenta un axón un diámetro grande, entonces la vaina de mielina va a ser más gruesa. Pero si en cambio tenemos un axón más pequeño, la vaina de mielina va a ser menor, va a ser más delgada también, más angosta. Y esto es producto de un factor de crecimiento. Es una proteína denominada neuregulina. Esta proteína neuregulina le indica o modifica el crecimiento de la vaina de mielina o la producción de la vaina de mielina, vaya. ¿Dónde se encuentra esta neuregulina? No la encontramos en la vaina de mielina en sí, sino que se encuentra en la superficie externa de la membrana citoplasmática del axón, es decir, en el axoplasma. Aquí encontramos esa neuregulina y es desde aquí donde va a ejercer su influencia sobre la vaina de mielina para ejercer una mayor producción de esta misma. Bueno, ya habíamos hablado de la estructura que forma las células de Schwann con su vaina de mielina alrededor del citoplasma del axón, que forma una vaina de mielina que se enrolla alrededor en forma de proyecciones concéntricas, como vemos aquí, ¿verdad? Ahora bien, no siempre los axones van a estar mielinizados. Vamos a encontrar neuronas no mielinizadas o amielínicas, como puede ser en el sistema nervioso autónomo, pero también en algunas neuronas o en algunos axones del sistema nervioso periférico. Lo importante es entender su distribución o su disposición. Antes habíamos dicho hace un rato que en las células, en los axones mielinizados, la célula de Schwann se encuentra en una disposición de un segmento para cada célula de Schwann, es decir, en una parte encontrábamos célula de Schwann y luego en otra parte del mismo axón encontramos otra célula de Schwann y así a lo largo de todo el axón, ¿ya? Eso en las mielinizadas, pero en los axones no mielinizados es diferente. En los axones no mielinizados, las células de Schwann se encuentran en una disposición longitudinal paralela al eje del axón, como que si lo estuvieran siguiendo en toda su trayectoria. Es decir, en las neuronas, en los axones no mielinizados, aún en ellos vamos a encontrar células de Schwann que lo están tratando de recubrir. Ojo, solamente lo tratan de recubrir, más no de mielinizar como aquí. Aquí forman vainas de mielina, acá no forman vainas de mielina, acá solamente su citoplasma trata de cubrirlo un poco. Ya, en algunas ocasiones la vaina, bueno, el citoplasma de la célula de Schwann va a cubrirlo casi completamente hasta formar un mesaxón, o en algunas ocasiones no lo va a cubrir completamente. De hecho, aquí en esta imagen, que es una microfotografía electrónica, podemos ver a una célula de Schwann, este es el núcleo, y cómo va bordeando y va encerrando a los axones, que son estos que están aquí de un tono más pálido. Entonces, en algunas ocasiones lo puede encerrar completamente y en algunas ocasiones no. Su principal función aquí va a ser la de sostén y también le otorga o le da determinados nutrientes a los axones de las neuronas con las que se encuentra relacionadas. Puede ser, en algún caso, una sola célula de Schwann relacionada con un solo axón o como en esta imagen, una célula de Schwann relacionada con varios axones al mismo tiempo. Ahora bien, puede surgir la pregunta, ¿para qué o cuál es la función que tienen las células de Schwann en los axones de las neuronas en general? ¿Cuál va a ser? No, no va a ser la de aislante eléctrico.
va a ser la de sostén. Su principal función en los axones va a ser la de sostén. Va a prestarle o va a proveerle sostén y estructura a los axones. ¿Por qué? Porque le estoy preguntando axones en general, ya que la función de aislante solo la va a cumplir en los axones que se encuentran mielinizados. Allí va a cumplir la función de aislante. Acá no va a cumplir función de aislante, solo va a cumplir función de sostén. Entonces, en general, para los axones mielinizados y amielinizados, la función principal de la célula de Schwann es de sostén. Algo que deben tener en cuenta y algo debe quedar muy claro es que las células, los axones mielinizados presentan una conductividad de impulsos nerviosos más rápida que los no mielinizados. Estos van a conducir sus impulsos nerviosos de una forma más lenta. Los oligodendrocitos se van a encontrar de forma paralela uno a uno, en fila, es decir, aquí va a haber un oligodendrocito y más atrás va a haber otro oligodendrocito y acá adelante debería haber otro oligodendrocito. Además, no solamente se van a encontrar en la parte de los axones, también vamos a encontrar algunos oligodendrocitos que se encuentren muy cercanos al cuerpo de la neurona, pero obviamente no van a mielinizar el cuerpo de la neurona, solamente se van a encontrar muy cercanos a este. Y en esta parte se dice o se piensa que los oligodendrocitos, por su estrecha relación que presentan con el cuerpo de la neurona, podrían tener alguna influencia entre los potenciales de acción. Pero bueno, esto todavía es una hipótesis. Algo también característico de las vainas de mielina que forman los oligodendrocitos es que solamente va a haber en un axón, vamos a encontrar una vaina de mielina entre dos nódulos de Ranvier, nada más. Como pueden ver aquí, es decir, una vaina de mielina, o sea, un oligodendrocito genera una vaina de mielina en solamente un segmento de ese axón y luego generará otra vaina de mielina en solamente un segmento de ese otro axón y así lo mismo en otro axón, ¿ok? Esta otra vaina de mielina que encontramos en este otro axón es producido por otro oligodendrocito y este de aquí por otro oligodendrocito y así sucesivamente, es decir, solamente mielinizan un segmento de un axón, pero lo hacen con varios axones al mismo tiempo. Eso es lo que debe quedar bien claro. Y por último vamos a hablar de las fibras nerviosas. Una fibra nerviosa no es nada más que un axón junto con su vaina de mielina si es que la presenta. Las fibras nerviosas de mayor diámetro van a presentar una conducción de impulsos nerviosos mucho más rápida, que a diferencia de las fibras nerviosas que sean mucho más delgadas. Y ojo, aquí es muy importante para entender el diámetro de la fibra nerviosa, la relación que tiene el axón y la vaina de mielina. Y es que un axón más grande o más grueso va a tener una vaina de mielina mucho más gruesa y por lo tanto le va a dar a la fibra nerviosa un diámetro mayor. Entonces, los axones que no presenten una mielinización, una vaina de mielina, van a ser mucho más delgados y por lo tanto su fibra nerviosa va a ser más delgada y por tanto van a presentar una conducción de impulsos mucho más lenta. Por ahora eso es todo lo que deben de saber de las fibras nerviosas. Y bueno amigos, eso es todo por ahora. Espero que les haya servido mucho este video. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté al hacerlo. Ya saben, les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan y me hagan preguntas si tienen alguna inquietud o alguna duda sobre el tema, de algo que no haya quedado claro. Igual también si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo y voy a estar contestando todo. Ya saben, mi nombre es Alejandro Benavides. Espero que se suscriban y le den like, eso me ayuda mucho a crecer y nos vemos en otro próximo video.